10 de la mañana con 8 minutos. ¿Qué les pareció esto, lo nuevo de Leo Saavedra con Flores Alegría? Gris, una de las nuevas canciones que estamos presentando aquí en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Fascinante lo que está pasando con la música chilena. Vamos a ir mostrándoles nuevas canciones cada semana. Y les vamos a contar también que ya estamos con nuestra invitada en el estudio. Ella es Carolina Amaral, gestora territorial de la Red Afro en Santiago. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, feliz de estar acá. Le tengo mucho cariño a esta radio que nos ha acompañado en distintos momentos de nuestro movimiento y feliz de contarles un poquito de este nuevo proyecto que estamos llevando. Bueno, muy interesante, y comentábamos con Carolina que ella vino hace algunos años a un programa de Florencia Ríos Seco. Le mandamos saludos y bienvenida nuevamente a esta emisora. Y nos vas a contar sobre Tejiendo la Red Afroterritorial, que se llevará a cabo el sábado, desde las 10:30 de la mañana en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. Quisiera preguntarte, cualquier persona puede participar, ¿no?, en esta jornada que entiendo dura casi todo el día. Sí, es una larga jornada, pero que está llena de distintas actividades. Creo que tiene una cadencia que permite ese largo. Y sí es abierta a todo público, entendiendo que es un espacio para reunirse desde saberes afrodescendientes, pero entendiendo que todos tenemos un lugar en la lucha o en el apoyo al antirracismo, tal como todos tenemos un lugar de enunciación o de fomentar, por ejemplo, el respeto al género, las diversidades. Entonces, todas las personas que quieran ir pueden ir. Nos vamos a estar reuniendo, como bien decías, este sábado desde las 10:30 en el MAC de Quinta Normal, y vamos a tener distintas personas conversando sobre varios aspectos de saberes afrodescendientes, así que muy feliz de contar con la presencia de quienes se animen a pasar un sábado en esas actividades. Bueno, la invitación a nuestra audiencia de personas curiosas, muy abiertas a aprender de otras culturas. Yo recomiendo mucho darse el tiempo y descubrir, ¿no? Quizás van a hacer nuevas amistades, van a conocer, van a saber y van a pasar un lindo sábado desde las 10:30 en el Museo de Arte Contemporáneo, que es de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Sí. Todo calza, dirían por ahí. Los hijos de Bello siempre haciendo... Por supuesto. Oye, Carolina, y entiendo que este encuentro Tejiendo la Red Afroterritorial ha tenido sesiones en el norte y también en el sur, ¿no? Entiendo, en Arica y en Concepción. Exactamente. Cuéntanos cómo estuvieron esas sesiones. Ha sido un proceso muy lindo porque el proyecto nace desde la idea de buscar confluencias entre las distintas personas afro y personas que tienen alguna cercanía o alguna coalición o alguna empatía, digamos, con la cultura afrodescendiente, con las personas afrodescendientes. Y sabemos que la forma en la que se mueven los discursos que niegan nuestro lugar en el mundo, las taxonomías a veces quedan cortas, ¿no? Entonces queríamos darle más cuerpo a una unión transversal de los movimientos afro, más allá de las fronteras, más allá de las nacionalidades, y poder ver cómo se particularizan los movimientos negros en distintos territorios, pero también cómo podemos unirnos y convergir. Entonces, Carolina Cortés, que es una de las que fue quien propuso el proyecto, ella está en Arica. Lula Curuzú de Dalibesdaji es un colega que también es brasilero como yo, pero que se mueve acá en Santiago con un núcleo de capoeira. También tenemos un colega que está en Concepción, que está en una comparsa. Yo estoy en esa red también representando al Quilombo Negro Céntricas y siendo gestora de Santiago. Y entonces entendemos que cada territorio tiene su forma singular de vivir la negritud y sus expresiones culturales, pero insistíamos en que queríamos la confluencia, queríamos ver cómo podemos unirnos y cómo podemos acuerparnos como personas afro en un panorama que está difícil, ¿no? Para decirlo sutilmente. Bueno, ya vamos a hablar, ¿no?, de la contingencia, y estamos viendo a través de Radio Universidad de Chile, del canal de YouTube, estamos viendo el afiche que invita a participar este sábado al encuentro Tejiendo la Red Afroterritorial. Y si ustedes leen con detención, hay distintos invitados e invitadas. Cuéntanos quiénes estarán participando. Hay personas de Brasil, y yo leo ahí 3, 6, 9 personas que van a estar este sábado.
Sí, Cuéntanos más o menos quiénes son y por qué los invitaron. de broma hablábamos con el equipo que es como el Afropalooza. Afropalooza, claro. Es que, por ejemplo, ya tenemos a Ana Allende, que nos va a hablar desde las danzas, ¿no? De las danzas afro como acto de memoria. Tenemos a Asunción Souba, que es una académica que está haciendo su postdoctorado acá en Chile y que ella estudia literatura afro de distintos lugares, de Latinoamérica tanto como de algunos países de África, por ejemplo. Tenemos a Wiki Pirela, que es una queridísima artista visual, que tiene, incluso ella también expuso en el MAC de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Bellas Artes también. Va a estar hablando del arte. Sara Rojas va a estar hablando del feminismo cruzado con la lucha afrodescendiente. Eduardo Irarrázaval, que va a hablar de teatro y afrodescendencia. La Biel Caspedilla, que también es una colega del Quilombo Negro Céntricas, que es doctora en literatura, también va a estar hablando, pero de la representación afro en la literatura en Chile y en América Latina, que me parece que es súper interesante, principalmente desde la negación de las personas negras en Chile, ¿no? La negación de nuestra presencia. Dayana Nascimento, también otra académica que estudia la literatura. Felipe Jiménez, que es de la comparsa Cardo Negro, que también va a estar hablando de la danza y la memoria. Y finalmente Keila Alencar, que también es una colega del Quilombo Negro Céntricas y que es una académica y doctora en geografía y que estudia, por ejemplo, el racismo geográfico. Entonces, si escuchan, tenemos artes visuales, tenemos literatura, tenemos danza, tenemos geografía, entonces distintas áreas, distintos focos. Y me parece súper interesante porque yo creo que muchas veces las personas negras, cuando hablan de negritud, quedan reducidas solo a hablar de racismo, pero aquí estamos hablando de cómo la negritud se mueve en distintas dimensiones de la vida y creo que eso enriquece mucho más lo que las personas logran ver y logran dar cuenta de lo que es una persona negra, que siempre es más que su raza o más que su profesión, como que hay algo mucho mayor. Y creo que eso tiene sentido con las personas que estamos en el proyecto, que aunque tenemos nuestras trayectorias académicas y cosas más formales, también siempre hemos sido parte de algún movimiento territorial. Y Carolina Amaral, tú mencionaste el racismo geográfico. Me dio mucha curiosidad. Cuéntanos de qué se trata este concepto. Bueno, perdón lo ignorante, pero soy curioso. No, se trata de eso, ¿no? O sea, esto no es una conceptualización nueva, pero es básicamente comprender, es muy loco porque es algo muy histórico, cómo desde la asentación del colonialismo y el capitalismo que es impuesto en la colonización, la forma en la que se extraen los recursos naturales y las formas en las que se asientan las industrias en los territorios, afecta desproporcionalmente a poblaciones negras e indígenas, tanto propias como después, por ejemplo, asentamientos. Y en particular mi colega Keila actualmente investiga zonas donde hay como riesgos ambientales como aluviones, cosas así, y como muchas de las personas que viven en estos territorios son personas negras e indígenas, tanto chilenas como migrantes, ¿no? Entonces, esas son cosas que siguen pasando y que no se hablan mucho, y entonces respeto mucho que las personas no sepan, pero en el momento en que uno lo empieza a ver, es una realidad muy, muy tenebrosa, pero que está hilada a una historia mucho más grande de la época de la colonización, que quizá algunas personas dicen, bueno, eso ya es historia, pero es algo que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias para los pueblos afro, los pueblos indígenas y las personas que usualmente están en territorios vulnerabilizados, que terminan cediéndose a transnacionales y qué sé yo, para lucro y no de ellas, ¿no? Bueno, seguimos conversando con Carolina Amaral, que nos viene a invitar a el encuentro Tejiendo la Red Afroterritorial este sábado 8 de noviembre en el MAC de Quinta Normal desde las 10:30 de la mañana. Y quisiera hacer un breve recorrido histórico porque, no sé si ustedes se acuerdan, en la escuela o en el colegio, no se hablaba mucho en las clases de historia de un pasado de negritud, o más bien se hablaba que fueron escasas las personas que fueron traídas como esclavas durante la colonia. Uh-huh. Nos hemos ido dando cuenta que esa historia no era tan así, ¿cierto? O sea, famosamente el expresidente Ricardo Lagos dijo que en Chile no habían negros y que se habían muerto de frío. Entonces, es burdo, ¿no? Es bien burdo. Y yo migré a Chile el 2006, llegué como en quinto básico,
Y me tocó escuchar a una profesora replicar eso y decir, no, en Chile no habían negros porque los negros se morían de frío. Y después tú ves, por ejemplo, la lucha o el proceso de reconocimiento de las personas afro de Arica, del Valle de Azapa. Y hay una diáspora documentada desde la trata transatlántica en Chile. Y se tardaron un montón en poder recibir ese reconocimiento legal que, si no me equivoco, fue el 2015, ¿no? Fue el 2019, a través de la ley 21.151. O sea, imagínense, ¿no? Entonces hay organizaciones que tienen mucha trayectoria y que una parte de su trabajo lo han hecho desde el rescate de la memoria a través de la cultura, ¿no? Con las comparsas, con el tumbe, pero también ha habido un proceso político de agenciamiento y de exigir ese reconocimiento que finalmente logra cimentarse en la ley, pero al mismo tiempo sabemos que la ley es de juro, ¿no? No siempre es de facto. Y ahora también la problemática se vuelve aún más escabrosa porque a propósito de esta larga mentira de que en Chile no hay negros, todas las personas que son negras son extranjerizadas. Y, o sea, si no existiese la xenofobia, eso no sería un problema, ¿no? Pero como que Chile no logra concebir que existen cuerpos negros que son chilenos. Y eso es un gran problema tanto para las personas digamos afrochilenas de varias generaciones como para las niñeces que están naciendo quizás hijos de inmigrantes pero que nacen en Chile y que deberían poder usufructar de esos derechos, ¿no? Entonces es una larga lucha que ha tenido un hito sin duda muy importante, pero que también me parece, y esto hablo por mí, ¿no? Como me parece que para llegar a la micropolítica de ello, para llegar a realmente que las personas puedan cuestionar sus prácticas racistas, que todos lo tenemos, ¿no? No es algo de mal carácter, no es algo de malas personas, todos crecemos en un mundo racista. Estas delicadezas, ¿no? La literatura, el arte, el acercarse a la cultura afro desde distintas aristas, es muy interesante y quería mandarle un saludo a Diana, que fue quien hizo el nexo con la radio, porque ella actualmente está yendo al club de lectura que armamos con Negrocéntricas y que justamente apuesta por eso, ¿no? Por leer a autores y autoras negras que hablan de su negritud desde una clave poética y literaria y que eso ayuda a que en el día a día, en el tejido de lo micropolítico, el antirracismo pueda ir deviniendo una realidad. A Diana Porras. Diana Porras. Nuestra compañera que usted puede escuchar todos los días en la segunda edición de Radioanálisis. Yo ahí me informo muy claro, a las 13 horas, no se la pierda. Y seguimos conversando con Carolina Amaral sobre este encuentro Tejiendo la Red Afroterritorial. Y antes que se nos vaya el tiempo, tú mencionabas este contexto difícil, ¿no? ¿Cómo leen ustedes este escenario electoral donde, bueno, se ha hablado mucho de migración, de una dureza con las personas migrantes? ¿Cómo ven ustedes? Estamos ya cerquita de las elecciones, ¿no? ¿Y qué es lo que les parece más preocupante de lo que han escuchado en el debate público? Aquí yo me voy a hacer cargo plenamente de mis palabras, así como típico de panel SQP, como la opinión de claro, las opiniones acá vertidas en este programa. Me hago cargo, libertad de expresión, yo. Por favor. Soy yo. Sí. Nadie ha sido particularmente, no sé si pro-migrante, ¿no? Como incluso los sectores más de izquierda están hablando de mano dura y yo creo que eso igual responde a la demanda de la ciudadanía, porque en el fondo cualquier candidato o candidata que en este momento dijera como que tuviera una posición más humanitaria respecto a la migración perdería sus votantes, porque en el fondo la ciudadanía chilena como un todo, la gran mayoría han caído 100% en la retórica de que migración igual delincuencia igual destrucción de Chile. Entonces a mí me parece que eso es bien interesante, como claro que la arista política tiene un lugar en poder desafiar o no estas narrativas, pero encuentro que en un momento en el que estamos eligiendo entre 3 negacionistas de la dictadura, pinochetistas, y una candidata que aparece razonable, que creo que es harto decir, entiendo el por qué no se ha puesto la camiseta de poder decir sí, no, bienvenidos todos los migrantes, porque la ciudadanía chilena no quiere eso. Pero yo creo que para mí como psicóloga y como militante del movimiento negro es más interesante pensar cómo se crea el ambiente para que en este momento haya un rechazo tan grande a la migración y en el fondo
algunos casos aislados se usan como generalización para decir que todos los migrantes somos inherentemente más proclives a cometer delitos, ¿no? O como nosotros los migrantes estamos viniendo a desordenar y a venir a hacer bullicio, ¿no? Entonces, creo que es interesante pensar cómo estas narrativas llegan a las personas y, por supuesto, podemos ver la televisión abierta, ¿cierto? Podemos ver los dichos de algunas personas que en el fondo son los que acompañan a los taxistas en su día a día, a las dueñas de casa en su día a día, y como siempre hay una narrativa de causar mucho miedo, y ese miedo se moviliza hacia una demanda de autoritarismo, pero esto es como clásico fascismo. Yo encuentro que es interesante estudiar un poco las bases de cómo se van formando el fascismo cada vez que vuelve. A veces tiene chivos expiatorios distintos, pero siempre arma de la misma forma el discurso, ¿no? Que la sociedad era buena, hay una nostalgia por este Chile que alguna vez fue súper tranquilo y súper bacán para todos y que no había crimen y que no sé qué. Y yo me pregunto si habrá existido ese Chile del cual están tan nostálgicos, o si simplemente le compraron a la narrativa en la cual un poco la idea del Make America Great Again, ¿no? Como Make Chile Great Again, ¿cómo? En la época, entre los 73 y el 89, esa fue la época buena de Chile, como... creo que es bueno examinar la historia, no dejarse llevar tanto por esos discursos, pero el discurso fascista siempre apela a los afectos. Y yo creo que en los afectos nos hace falta hacer cargo, porque la población chilena tiene un descontento que es real, ¿no? Se sienten traicionados, se sienten pasados a llevar, se sienten desprotegidos por su Estado, y eso es real, y eso tiene consecuencias materiales reales. Pero a mí no me parece que eso sea porque llegamos los extranjeros, ¿no? Entonces, siempre es bueno darle una mirada histórica. Carolina Amaral, se nos va el tiempo, pero finalmente queremos que repitas la invitación para este sábado a las 10:30 en el MAC, y si hay alguna red social que nos invitarías a seguir para conocer el trabajo que están desarrollando. No tenemos una red social específica del proyecto, pero desde el Quilombo Negrocéntricas hemos estado difundiendo esta actividad. Y desde Fundación-La Rueca, y la Fundación La Rueca, que me es contó la un pajarito que decir. Eso, en el que está Carolina Cortés, mi colega del proyecto. Ahí también estamos difundiendo este proyecto. Y la invitación es este sábado, 8 de noviembre, desde las 10:30 hasta las 4. A 4:30 vamos a tener varias ponencias de las personas que les comentamos en el MAC de Quinta Normal, así que cualquier persona que esté interesada en escuchar será más que bienvenida. Vamos a tener personas muy interesantes con las que conversar, y la idea es formar redes y combatir entre todos esta ola de desinformación y de racismo y de xenofobia que dificulta tanto que podamos crear un país en conjunto. Además que la cultura afro es fascinante, así que sí, quizá uno va a salir bailando, leyendo poemas, ¿no? Conociendo nuevas comidas y cosas fascinantes de la cultura. Muchísimas gracias, Carolina Amaral, y todo el éxito para el sábado. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos para conversar con el Festival Pulso Lírico. No se vaya.